trance y posesión. Es un diagnóstico psiquiátrico cuya madre falleció y ella escuchaba a su mamá. Todo el mundo a mi alrededor va a morir, va a fallecer, soy causante de grandes catástrofes. Escuchaba una voz de seres sobrenaturales y esta voz le decía, córtate. Se cortaba un dedo. Esa sensación de opresión en el pecho y de parálisis era un íncubo o un súcubo que se ponía para tener su descendencia demoníaca, ¿no? Pero yo sé, como psiquiatra, que hay necesidades espirituales que la ciencia no da. El demonio no es que genera la enfermedad, sino que se mete en la persona que está con la enfermedad y genera estos cambios de un paciente que él mismo decía que era el demonio. Si te encantan los temas paranormales, los ovnis, el misterio y el ocultismo, es importantísimo que te quedes de principio a fin en este episodio. Hoy día viene alguien ligado al mundo de la ciencia a explicarnos cómo estos fenómenos tienen una base científica que puede explicarlos. Viene un psiquiatra especializado en temas demoníacos, muy culto en temas de posesiones, incluso que tiene casos que te van a volar la cabeza. Es muy importante conocer los dos lados de la moneda para que puedas sacar mejores conclusiones. Y por eso el día de hoy nos visita el psiquiatra Jeff Huarcaya. ¿Cómo estás? Gracias, Jorge, por la invitación y gustoso de poder participar en tu podcast para poder precisar algunos temas paranormales. He seguido tu canal de YouTube y he visto que hay una serie de temas bien interesantes que pueden ser analizados desde distintos puntos de vista. ¿Tú crees o no crees o parcialmente? Como para comenzar esto, ¿no? A ver, si me pongo mi sombrero de científico, psiquiatra, te diría que hay cosas que no podemos explicar. Evidentemente que sí. La misma ciencia, en su mismo concepto, establece que hay cosas que no sabemos por qué ocurren. Okay. La misma ciencia lo dice. Y el mismo método científico busca dar explicación a estas cosas que no conocemos. O sea, hay cosas que desde el punto de vista científico no podemos explicar, totalmente claro. No los podemos explicar. Pero eso no significa que tengamos que irnos hacia el otro extremo y comenzar a invocar entidades supranaturales que nos den una explicación, entre comillas, de lo que sucede, ¿no? No hay explicación, pero eso no significa que no la vayamos a encontrar algún día, solamente que con los métodos, los recursos que tenemos actualmente, las metodologías que tenemos actualmente, de repente no podemos conocer la explicación, pero sí las vamos a saber. Eventualmente las vamos a conocer. Lo que me encanta es que tienes ahí libros que yo no sabía que ibas a traer, la verdad, y me parece súper interesante, que son libros de demonios. De demonología. Justamente parte de lo que conversábamos también antes de que me puedas invitar a tu podcast es hablar acerca de estos fenómenos de la posesión, ¿no? Entendiendo desde un punto de vista de salud mental, ¿no? Particularmente he leído, he estudiado bastante acerca de estos temas, ¿no? He tenido la oportunidad de ver pacientes que comunicaban, decían que tenían estas experiencias de sentir que alguien los poseía, que alguien los dominaba, que alguien y él le daba la explicación de que sea una entidad supranatural, de que sea el demonio, de que sea un extraterrestre, de que sea alguna otra explicación. O sea, ¿sí te han llegado a ti pacientes que decían que estaban poseídos? Sí, claro. Eso es una cosa bien interesante de notar, porque la misma psiquiatría desde sus orígenes, allá a finales del siglo XIX, antes se llamaba alienismo, utilizaba los reportes de estos demonólogos, ¿no? Claro. Sigmund Freud, por ejemplo, él leía este libro, el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, de dos inquisidores, y él hablaba, el mismo Freud hablaba de un caso de neurosis demonológica, ¿no? Un caso de una neurosis producida por una posesión demoníaca. Obviamente ellos no lo veían desde el punto de vista, pues, entendiendo que el demonio existe, sino desde un punto de vista mental. Pero claro, sí es bien interesante notar que desde sus orígenes, la psiquiatría utilizaba estas descripciones que daban desde el siglo XIII, XIV, XV, antiguos sacerdotes de distintos grupos religiosos y que explicaban estos fenómenos, ¿no? Desde un punto de vista, pues, de posesiones. Y bueno, ya pues la psiquiatría trató de secularizar esto y cambiar el nombre, pues ya no era el diablo, era una histeria, era una neurosis, era una esquizofrenia, una psicosis, le cambió el nombre. ¿Y te han llegado a ti muchos casos o son como que particulares? Es decir, no siempre te llegan casos donde dicen, tengo un demonio adentro. Es relativamente frecuente.
Es relativamente frecuente en algunos grupos de pacientes. Por ejemplo, esto puede darse en pacientes que tienen un contexto o una historia de psicosis, entendiendo la psicosis como una alteración en la forma en cómo yo percibo e interpreto la realidad. Okay. La psicosis puede ser por 1000 cosas. No puedo tener psicosis porque he consumido una sustancia, porque no sé, tengo una esquizofrenia, porque tengo bipolaridad, porque tengo depresión, etc. O sea, hay personas que tienen psicosis y muchas veces cuando la psicosis es crónica, tiene tiempo, la persona comienza a través de su background religioso, su personalidad, forma de ser, ideas, creencias, comienza a configurar este síntoma y dice, de repente esta voz que escucho es la voz del demonio, de repente lo que yo hago ya no lo estoy haciendo yo, lo hace alguien más. Claro, cuando la psicosis actúa, busca en su inconsciente lo que ha aprendido y lo intenta relacionar a algo justamente paranormal, ¿no? Es decir, por ejemplo, posesión demoníaca. Eso es bien importante porque muchas veces pensamos que los síntomas mentales son una expresión directa de algo que ocurre en el cerebro, cuando no es así. Hay muchos síntomas mentales que, claro, hay una disfunción neurobiológica de base totalmente inespecífica, porque no es que se la pueda ver con algún estudio de escáner cerebral o tomografía, nada de esto. Y el paciente comienza a darse cuenta, a percibir algo no está yendo bien conmigo, algo está pasando, algo está sucediendo, no entiendo qué cosa es lo que puede ser, y para darle una explicación, pues utiliza diferentes configuradores, plantillas de lo que ha ido aprendiendo en su vida, de lo que le ha dicho la sociedad, la cultura, la familia, los amigos, las propias experiencias que tenga, y de repente esta cosa que él está sintiendo dice, es una voz, y es la voz de un ángel, o es una voz, es la voz de Dios. O sea, le da una interpretación, crea, configura el síntoma en base a las experiencias que está teniendo. Qué loco. Y por ejemplo, cuando los pacientes que dicen que están poseídos van a tu consultorio o te buscan, ¿hay un patrón? Por ejemplo, ¿van siempre solos, van acompañados, van ya con la idea de que eso es así, ¿no? Que están poseídos y quieren hacer algo para que el demonio se les vaya? ¿O cómo se acercan a ti? Generalmente van acompañados de familiares. Okay. Porque, hay dos, para clasificar, digámoslo de una forma sencilla, hay dos grupos de pacientes. Aquellos pacientes que dicen, que sienten y que afirman que están poseídos, pero que no creen en ninguna explicación psiquiátrica. No, a mí el psiquiatra no tiene nada que ver conmigo, yo no estoy loco, no tengo nada. Y sufre el paciente. La familia ve que se aísla, que no habla con nadie, que está agresivo, que ha bajado sus notas, que comienza a tener dificultades para poder conectar con otras personas. O sea, ese tipo de pacientes pues los llevan los familiares, ¿no? Y va a haber otro grupo de pacientes que también me ha tocado menos frecuentemente, que van solos, pero no por las posesiones o por las voces o por los espíritus, sino por alguna otra molestia. Tenía, por ejemplo, el caso de una paciente que me decía que desde que era niña escuchaba a espíritus, ángeles, demonios que se comunicaban con ella, trabajaba como medium, y pues haciendo la historia clínica, ella había venido por un tema de un duelo, la muerte de su mamá, ¿no? Y que pues eso le afligía, le ponía triste y demás, ¿no? Pero hay que entender estos, entre comillas, estos síntomas, ¿no? Estas cuestiones que le pasaban a ella, no como una enfermedad, porque ella toda su vida ha escuchado las voces, no le generaban ningún problema, no tenía ninguna dificultad, era una miembro activa de su comunidad, era bien querida, trabajaba como medium, cobraba mejor que yo como psiquiatra con cada consulta de medium que hacía, ¿no? Entonces, ese no era el problema, ¿no? Claro. Porque va a haber pacientes que van a expresar estas experiencias, pero no lo viven como algo que le causa sufrimiento. Entonces, yo como psiquiatra, ¿por qué voy a imponer mi visión? No, estás escuchando cosas esquizofrénicas, psicótica, altera. No. Claro. Simplemente, como está funcionando bien, eso no es la molestia. Hablemos y escuchemos activamente el duelo, la pérdida, qué es lo que está ocurriendo contigo. Entonces, las personas que van diciendo esto tienen un proceso. ¿Ese proceso es sencillo? ¿Es difícil? Es decir, porque si están creyendo que realmente tienen un problema de posesión, no debe ser fácil como que dar o hacerles entender de que no están poseídos, ¿no? Por eso es muy importante, siempre lo he dicho, lo digo a mis colegas psiquiatras, a los médicos psiquiatras que están en formación conmigo, que es clave que el psiquiatra tenga competencias culturales, es decir, sepa qué
cosa es lo que está sucediendo. Porque si yo como psiquiatra viene este paciente y me dice estas cosas y yo me pongo así ultra ortodoxo, no, tú estás esquizofrénica, el diablo no existe, eso no ocurre, estás mal, toma tus pastillas, intérnate, amárrate y se acabó. Pues se pierde totalmente la oportunidad de poder ejercer una buena relación médico-paciente con la otra persona. Más bien, si yo escucho atentamente, entiendo que lo que me está expresando es: doctor, quiero que me exorcicen, doctor, tengo un demonio, tengo esto, tengo aquello, y no lo miro desde una mirada solamente juzgadora, sino más bien de entender qué cosa es lo que está sucediendo, porque la vivencia que tiene la persona, claro, podrá no ser real para nosotros, pero él lo vive como real. Y muchas veces es más importante qué cosa es lo que estoy sintiendo yo y cómo esa experiencia cambia mi vida que las cuestiones reales. Y eso es totalmente cierto. Claro, es mucho más fácil ayudarlo si realmente lo comprendes a realmente juzgarlo y luego ayudarlo, ¿no? Tiene un mejor resultado. Y hay que hablar en esos términos, hablar en el lenguaje para que se pueda comprender. Por eso leo a veces estas cosas de demonología para saber bien de qué me están hablando. Yo recuerdo mucho a un paciente que estaba hospitalizado que hablaba de que le poseían demonios, ¿no? Tenía su antecedente de esquizofrenia. Y hablaba de Asmodeo, de Belial, de Belcebú, de Alastor, toda una suerte de demonios, pues, ¿no? Ajá. Y es porque el paciente en su tiempo libre, antes de que le vengan sus brotes psicóticos, leía estos temas, curioseaba, ojeaba, y como ya tenía esa información, brota la psicosis y eso pues, le sirve para explicar qué cosa es lo que le está ocurriendo. Ahora, antes de entrar al tema de los casos que has tenido, ¿no? E incluso preguntarte si de repente has tenido un caso que no se podía realmente explicar, porque también me imagino que por ahí hay cositas así. Quiero preguntarte algo, ¿no? Por ejemplo, yo cada vez que veo que hay un aparente exorcismo, me cuentan sobre estas cosas, hay ciertas conductas, ¿no? Por ejemplo, siempre te dicen, cuando la persona comienza a contorsionarse, puede ser exorcismo. Cuando la persona de repente habla otro idioma, puede ser exorcismo. Cuando la persona de repente incluso cambia la voz, ¿no? Y ya como que no habla como ella misma, sino como una voz un poco más, incluso hasta grave, tiene más indicios de que realmente es un exorcismo de verdad. ¿Cómo explica la ciencia esto? Mira, eso es algo bien interesante. Y ya hay registros históricos que documentan eso. Por ejemplo, este es un librito de prácticas de exorcistas de 1693. Y acá los autores señalan que antiguamente a los poseídos se les llamaba energúmenos, eran personas que estaban poseídas y que no tenían voluntad sobre sí mismas, ¿no? Okay. Y ellos decían, miren, es bien interesante, ya desde la época bíblica, ¿no? Hay muchas señales de energúmenos y hechizados que simbolizan las enfermedades naturales y allí el demonio muchas veces aprovecha de ellas para mejor encubrir su maldad. ¿Qué significa eso? Que a veces, según estos textos, el demonio se asienta en una persona que ya tiene una enfermedad. O sea, no es que genera la enfermedad, sino que se mete en la persona que está con la enfermedad y genera estos cambios. Entonces, acá se preguntan cómo podemos diferenciar eso, ¿no? Y hablan, y en esa época de machismo extremo, sí, claro, decían que las mujeres eran las que estaban más predispuestas a sufrir estas posesiones, ¿no? Claro. Acá ponen, ¿no? Más porque hay muchas personas, principalmente mujeres de complexión melancólica, que enobra poderosamente la fantasía, fabricando tal vez sucesos no pensados. No dará el exorcista fácilmente crédito a las cosas ya referidas, ni cotejarlas primero con otras señales. O sea que advertían que muchas veces, muchos de estos casos, entre comillas, de posesión, no son posesión, sino son obra de la fantasía, pensamientos extremos, ideas, imaginaciones llevadas al límite, ¿no? Ya lo decían en 1600, claro, o sea... Incluso hay nombres para describir ese tema de la contorsión de los pacientes, de repente incluso hasta que cambien el tono de la voz, ¿no? En la misma Biblia se documenta, mira, en Mateo, Marcos, los evangelios, cómo Jesús curaba niños que pareciera que tuvieran episodios epilépticos, catatónicos, que botaban espuma por la boca, se contorsionaban y se ponían rígidos, ¿no? Claro. En teoría, ¿qué es lo que dicen esto? ¿Qué es lo que se menciona en estos estudios? Que son tres las características principales de una persona poseída. Primero, que tenga una fuerza sobrehumana.
inexplicable. Segundo, que haya cambios en su cuerpo, cambios en la cara, en la fisonomía, en su estructura corporal. Y tercero, que hable en lenguajes o en lenguas que no conoce. O que le cambie el tono de la voz. Yo recuerdo mucho a una paciente que estábamos con los colegas, ¿no? Y la paciente comenzó con una glosomanía, glosolalia, hablaba con neologismos, hablaba palabras, y una persona le decía, oye, pero está hablando en lenguas, en arameo. Yo le miré y dije, ¿tú sabes arameo? ¿Tú sabes? No sé arameo. Entonces, ¿cómo sabes que está hablando en arameo? Claro, porque, simplemente está diciendo saber, ¿no? está hablando cualquier cosa. Bueno, o sea, no es que hable cualquier cosa ininteligible, ya está hablando en lenguas. No. Claro. Ahora, tú que has leído este libro, entonces, me imagino que sabes hacer un exorcismo. Claro, tú eres un psiquiatra, pero también como has leído tanto sobre ese tema para justamente tratar mejor a los pacientes, ¿no? Me imagino que también tienes las herramientas para poder incluso aplicar un exorcismo. Es muchísimo más complicado, ¿no? Okay. Porque para eso una persona tiene que tener una formación, pues, ¿no? Es como si yo te dijera que un sacerdote se meta a diagnosticar esquizofrenia. Nada que ver. Claro, y yo tampoco no me meto para nada en los temas de solamente es conocer, saber, así como un sacerdote debe conocer y saber algunas cosas básicas de esquizofrenia, bipolaridad, depresión para poder referir oportunamente. También yo como psiquiatra debo saber y, ¿por qué no enviar al paciente donde su pastor, sacerdote, cura para que obtenga también una ayuda? Porque eso es clave. El paciente requiere también una ayuda espiritual. Yo sé como psiquiatra que hay necesidades espirituales que la ciencia no da, porque la ciencia no da explicaciones espirituales, ¿no? Y le digo, ¿sabe qué? Vaya donde su sacerdote, donde su ministro, donde su líder religioso y hablen. Y una paciente que estaba con depresión le dije, ¿y cómo está su tema espiritual? No, doctor, estoy perdiendo la fe ya cada vez que los menos en Dios y eso es medio llamativo. Vaya, hable con su sacerdote, hable con su cura. Y fue con su sacerdote, una paciente que vive en La Molina, y su sacerdote le indicó, ¿y por qué has venido? Es que el psiquiatra me ha mandado. Primera vez que un psiquiatra me manda a que hable conmigo. A que hable conmigo. Normalmente es al revés, pero ocurre. O sea, hay una necesidad espiritual que debe ser satisfecha. Atendida. Claro, y yo soy científico, psiquiatra, veo el tema médico, clínico, diagnóstico, que no sea una infección cerebral o lo que fuese, y esas necesidades espirituales, claro que las comprendo, que las escucho, que las valoro, y por eso mismo debe ir donde el líder religioso de la denominación que tenga la persona, ¿no? Claro, me parece muy interesante y además porque también, como esto aplica para el tema de demonios, también debe aplicar para el tema de la religión, ¿no? Porque también, justo hablaba con alguien, y es un tema súper polémico, que también incluso la Biblia misma te habla mucho sobre exorcismos, sobre demonios, incluso es un buen libro de extraterrestres, ¿no? Porque también se presentan por ahí algunas cosas inexplicables. La gente, por ejemplo, que también es ultra religiosa, también tiene este tipo de síntomas, es decir, así como alguien puede creer que está poseído por un demonio, también puede aplicarse esto a alguien que está ligada a temas de repente de espíritus, de santos o ese estilo de cosas. Eso es muy importante de diferenciar, porque si se da esta creencia en un grupo de personas y varias personas comparten esta creencia, no es un problema mental. Claro. Es una explicación de cómo la persona, porque la persona sufre, o sea, partamos de que la persona sufre, tiene un distrés por diferentes motivos, por lo que fuese, está sufriendo. ¿Cómo expresa ese sufrimiento? Lo puede hacer a través de, voy al médico, doctor, tengo depresión, mi serotonina, deme pastillas, terapia y se acabó. Pero también si la persona, como tú dices, tiene un tema de fe bien arraigada, va a expresar y entender ese sufrimiento desde un punto de vista espiritual, religioso, y va a buscar primero ayuda por parte de las personas que pues, pueden brindarle pueden suplir esta necesidad espiritual, ¿no? Claro. Entonces, en ese contexto, va a haber personas, va a haber pacientes que van a referir estas dificultades y va a ser importante que el psiquiatra sepa identificarlas y las pueda referir oportunamente. Ahora, me imagino que también, como claramente aparte de científico eres un ser humano, te han pasado cosas que de repente no vas a encontrar explicación, ¿no? Por ejemplo, como yo te digo, yo en realidad soy escéptico a muchas cosas y mientras más me he metido en estos temas, la gente cree que no, que me he vuelto mucho más creyente y es al revés, me he vuelto mucho más escéptico. ¿Hay algo de repente como científico o como por ejemplo profesional de la salud, psiquiatra, te ha pasado que has dicho, esto sí está raro, esto sí está, o sea, aún no le encuentro explicación, como lo mencionabas al comienzo de la conversación, ¿no?
Sí, primero porque la psiquiatría, las ciencias de la mente, psiquiatría, psicología, neurociencias y demás, busca cartografiar la mente humana, busca cartografiar cómo funciona la mente, la conducta, como tú quieras llamarle, porque hay un intenso debate en ese terreno, en el campo de las ciencias de la mente, ¿no? Pero hay áreas que no conocemos muy bien. Sabemos muy bien las redes neuronales, conocemos muy bien cómo se genera un pensamiento, conocemos muy bien cómo se da una obsesión, una idea, una alucinación. Sabemos muy bien eso, podemos cartografiarlo muy bien, pero situaciones en las cuales una experiencia subjetiva cambia totalmente la vida de una persona, eso todavía necesita explicación. He tenido varios pacientes que, así, hasta las caiguas, adictos terribles, a más no poder. Okay. Que ni la medicina, ni la hospitales, nada. Y un día, Dios tocó mi corazón y dejé de consumir. Y también, o sea, la experiencia subjetiva cambia. Yo miro esa cosa y me pregunto, ¿pero qué cosa fue lo que pasó? Bueno, eso es lo que nos falta entender. ¿Cómo es posible que algo tan íntimo, tan subjetivo, genere tantos cambios? Eso es bien interesante notar, ¿no? Y que también se puede aplicar al tema de incluso, por ejemplo, alguien que se haga un baño de florecimiento o una limpia, en automático su mente dice, perfecto, me sané. Y en realidad él mismo se está sanando, ¿no? Esas cosas nos faltan saber. Algunos le llaman placebo, pero hay bastante que investigar en ese aspecto, ¿no? Yo siempre he escuchado, y estoy seguro de esto, que en realidad un buen medium, y por acá han pasado un montón de personas, siempre te va a mandar primero el psicólogo y el psiquiatra antes de atenderte. Y me ha pasado más de uno que me ha dicho, lo primero que hago yo cuando recibo a alguien, porque también lo consideran su paciente, siempre es primero decirle, anda a un psicólogo y un psiquiatra para que primero tengas ese lado científico y después ven a mí si tú deseas, ¿no? Uh-huh. Y eso me parece lo más responsable del mundo, ¿no? Como que no invalida la ciencia y tampoco invalida su propia práctica. Es lo más sensato, porque el otro sería caer en charlatanismo, ¿no? De gente que te saca dinero y sigues teniendo el problema, ¿no? Esa es una gran dificultad, porque es irnos a extremos. En un extremo, la persona que niega totalmente la ciencia, que niega totalmente la medicina y que va a perder la oportunidad de poder recibir un tratamiento eficaz para una condición mental que está presentando o médica. Y por el otro lado, el otro extremo, el médico que niega completamente el aspecto espiritual. No vayas para nada. ¿Para qué vas a perder tu plata ahí? No. E invalida ese espacio subjetivo de la persona, pues. ¿Por qué creen que todavía existen mediums? ¿Por qué creen que todavía hay chamanes? ¿Por qué creen que todavía hay medicina alternativa? Porque la ciencia, en su refinamiento, en su perfeccionamiento a la medicina, algunos han dicho así, ha perdido incluso esta capacidad de humanizar, del lado humano, de hablar del sufrimiento de la persona, ¿no? Y no solamente toma una pastilla, chao, se acabó, y doctor, siguiente. El mismo sistema nos presiona también a eso. Deshumanizado y el otro lado se ha humanizado. Es como una alternativa. Y muchas veces, y eso lo decían ya, hay un psiquiatra muy famoso, fundador del servicio de psiquiatría del Hospital donde trabajo, que decía que la medicina se ha tecnificado tanto que ha perdido ese lado humano. Y lo que muchas veces la mayoría de personas requiere en una consulta es ser escuchadas, hablar, entender qué cosa es lo que está sucediendo. Porque muchas veces hablamos de cosas extremas, como una posesión, ¿no? Pero hay cosas intermedias o más bajas, un dolor de cabeza, la espalda, el cuello, mucho cansancio, fatiga, qué sé yo. Y van al médico buscando una ayuda, una explicación, un consuelo, y no se les da, y se pierde esa oportunidad, se niega todo ese espacio subjetivo de la persona, y el paciente, pues, el gran problema es que puede quedar a merced de los charlatanes. Yo soy muy partidario de que si tú crees mucho de repente en temas de ese estilo, ¿no? Paranormales, igual siempre tienes que darle la oportunidad a la ciencia para justamente juntarla, ¿no? Porque tampoco me gusta decir vayan a hacerse de repente una limpia cuando se trata de medios, porque también hay otros temas que acá tocamos, ¿no? Porque sí creo que es importante que primero vean su lado emocional desde un punto más científico. Creo que es importante y eso es lo más saludable. Es lo más sensato y lo más ético. Claro. Es lo más ético, porque va a haber pacientes que piden, no, doctor, hay que hacer esto, pero primero hay que ver su sufrimiento, qué es lo que está sucediendo.
¿no? Y luego de eso ya recién podemos buscar también otras alternativas, o también desde un inicio, ¿no? Pero claro, la idea es, como siempre he dicho, la humildad, porque la misma ciencia nos enseña eso, a ser humildes. Porque no caemos en dogmatismos. Por un lado, revelado, y por otro lado, la ciencia, y lo que no está en numeritos no se puede, o sea, en números objetivables, estadísticos, con evidencia, no se puede ver. Hay muchas cosas más allá de solamente la ciencia, porque como te dije al inicio, la ciencia pues, tiene sus limitaciones, pero la ciencia no te va a explicar la experiencia humana, la ciencia no te explica la poesía, el arte, la espiritualidad tampoco. Pregunta, ¿a ti te ha sucedido a una experiencia, ya sea de adulto o de más chico, paranormal? Es decir, ¿alguna vez te ha pasado que de repente has estado durmiendo y has visto realmente algo que ya has dicho, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando, no? Sí. Mira, te comento. La forma en cómo nosotros interpretamos esta experiencia como algo paranormal va a depender mucho de, como te expliqué, del background que yo tenga, pues, ¿no? Te cuento una experiencia, pero estamos hablando de espíritus y demás en los hospitales, ¿no? Yo guardia en mi hospital, ¿no? Y algunos colegas decían, oh, pero en la noche penan, se escuchan que mueven esto y lo demás. Pues es que en un estado de cansancio, fatiga, una guardia media pesada, pues tú vas a percibir y entender estas cuestiones como algo sobrenatural, pues, ¿no? Y a mí me ha pasado que alguien está caminando por la UCI, pues, ¿no? O están cerrando la puerta por aquí. ¿Por qué interpretarlo como una experiencia sobrenatural, ¿no? O sea, sí, me han pasado este tipo de sucesos, pero yo lo interpreto de esa forma. Claro. Eso no está bien, no está mal, es solamente la interpretación que yo le doy, porque mi background es totalmente distinto al que puede tener otras personas. Ya, si tienes una persona que ha leído mucho de eso, que sabe mucho de eso, y hay esa predisposición para entender eso, la mente humana te hace percibir eso, ¿no? Claro. Te cuento el caso de una paciente cuya madre falleció y ella escuchaba a su mamá en las noches, la escuchaba a su mamá, le llamaba y ella se sentía tranquila, en paz, escuchando la voz de su mamá en el duelo. Doctor, cuando yo voy donde un psiquiatra me dijo, toma esta pastilla para que no escuches voces, porque es psicosis. Fui a otro psiquiatra y me dijo, estás obsesionada, toma esta pastilla para que se te vaya la voz de tu mamá. Sentémonos, hablemos del duelo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Porque solamente era eso. No había ninguna otra alteración. Claro. No había nada. Trabajaba, funcionaba. Esta persona era economista, no recuerdo bien. Pero hacía sus cosas. Y era un duelo que no estaba resolviendo. Y había estos fenómenos que se dan en el contexto del duelo. Trabajemos el duelo, hablemos de eso. Y al final la paciente me dijo, doctor, la primera vez, gracias por no hacer que desaparezca la voz de mi mamá. Claro, qué importante, ¿no? Me va a ayudar eso, ¿no? Me va a ayudar a trabajar el duelo y a cerrar ese episodio. Gracias por no, se me queda acá grabado, gracias por no hacer que desaparezca la voz de mi mamá. Porque ese no era el problema. Claro. El problema era la tristeza, ya uno va mejorando su estado de ánimo, va mejorando la depresión, va aceptando la pérdida, ya todo eso va a ir disminuyendo. Pero entendámoslo que no generaba problema. Ya otra cosa sería que me diga, doctor, estoy trabajando y escucho la voz de mi mamá que me habla, que me dice, mátate, haz daño, no vayas al trabajo. Bueno, es claro, distinto. Por eso hay que saber graduar bien qué grado de disfunción generan estas dificultades, ¿no? Yo tengo entendido de que tú justamente has tenido pacientes que incluso han creído ser mediums por mucho tiempo, como lo mencionaste hace un ratito, y has logrado ayudarlos, ¿no? ¿Hay un caso así en particular que recuerdas? Hay un caso, sí, claramente. Te pasé ayer el artículo para que lo puedas ver también, de un paciente que él mismo decía que era el demonio, que él mismo se había transformado en la figura demoníaca, ¿no? Okay. Y cuando yo me enteré de esto, estaba recién iniciando mis prácticas de psiquiatría, ¿no? Segundo o tercer año, no recuerdo bien. Lo primero es comencé a leer, pues, ¿no? Y ahí ver qué es lo que decían los psiquiatras antiguos acerca de estas situaciones para poder entender, ¿no? Uh-huh. Y ahí vi que había una clasificación. ¿Cómo clasificar, ¿no? En estos delirios de posesión, ¿no? Hay la demonomanía y la demonopatía. Eso decían nuestros psiquiatras antiguos, ¿no? La demonomanía es cuando la persona cree que él mismo se ha convertido en un demonio. Okay. No es que me han poseído, no, yo soy el demonio, yo soy el diablo, Lucifer, Abadón, etc. Esa es la demonomanía. Y la demonopatía es cuando hay un influjo de un demonio. La demonopatía puede ser demonopatía interna, es decir, cuando ese demonio
me posee, o puede ser una demonopatía externa, cuando yo me comunico con el demonio. Él no me posee, pero mantenemos un diálogo. Claro. Entonces, en este paciente era un caso de una demonomanía interna, él lo entendía así. Se daba en el contexto de un síndrome de Cotard. Es un síndrome bien raro en psiquiatría que he tenido la oportunidad de escribir y publicar al respecto, en el cual la persona tiene la idea convencida totalmente de que ya no existe, yo ya no soy, yo ya estoy muerto, soy otra cosa totalmente distinta, ¿no? ¡Qué fuerte! Te decía que sí, yo ya no existo, ya estoy muerto. Por mis grandes pecados me he transformado en el demonio y por eso todo el mundo a mi alrededor va a morir, va a fallecer, soy causante de grandes catástrofes en el mundo. Un estado de depresión grave, una depresión muy, muy seria, con hospitalización, tratamiento, terapia. Pudo mejorar, el paciente está bastante mejor, ¿no? Pero sí he tenido casos así extremos, ¿no? Como también he tenido casos de pacientes que escuchaban voces, eso también lo tengo publicado, pueden buscar en internet. Escuchaba una voz de seres sobrenaturales y esta voz le decía: córtate, córtate, y el paciente iba por la calle, se cortaba un dedo, se cortaba otro dedo, y hasta que en una de esas alucinaciones más severas, más serias, esta voz sobrenatural, que él lo interpretaba como sobrenatural y daba una explicación medio infantil: córtate el miembro, y se emasculó totalmente. No me digas. Y lo tiró por la ventana y fue a la emergencia del hospital de urología por esta situación, ¿no? O sea, ¿y cómo tratas esto? Porque eso es un caso muy extremo, ¿no? Para eso hay que utilizar tratamientos antipsicóticos, observación, hospitalización, porque puede llegar momentos en los cuales estas interpretaciones que el paciente da llega a causarles daño. Obviamente a un paciente de estas características yo no le voy a decir: ándate a hacer un exorcismo, porque lo va a complicar mucho más, pues, ¿no? Y también va a complicar a sus allegados, ¿no? Porque también se vuelve un peligro, ¿no? Por sí mismo, porque puede comenzar si las voces le dicen haz daño a los demás. No, de hecho, hubo un caso famoso en 1700, no me recuerdo el nombre del famoso exorcizado, pero en 1970, ¿no? Cuando salió la película del exorcista, okay, en Reino Unido, en Inglaterra, que tuvo 2 días de exorcismo esta persona y llegó ya curado. Y al tercer día fue a su casa y mató a su esposa. Dios mío. Y salió en los medios y se fue declarado inimputable y fue hospitalizado en un hospital mental. O sea, date cuenta que si no se aborda esto adecuadamente, los desenlaces son fatales. Por eso es muy sabio busca primero un especialista, porque esto de acá puede salirse de las manos. Y hay mucha gente, incluso por ejemplo un caso famoso, el de Amityville, ¿no? Donde alguien pues le quitó la vida a la casa entera, ¿no? El caso de Amityville justamente cuenta la historia de que un sujeto, por escuchar las voces que le hablaban en su cabeza y todo lo demás, pues le quitó la vida a las personas a su familia, ¿no? Y él dijo haber estado poseído y haber estado justamente influenciado por el demonio, y por eso hizo ese acto. Y al final también es una manera de justificarse, ¿no? Hay que ver, porque puede ser un estado psicótico, también puede ser una mentira, pues, ¿no? Cuando hay menos psicópatas que dicen: sí, me ha poseído el demonio, y estaba totalmente consciente de lo que hacía. Y bueno, ya el psiquiatra forense es quien se encarga de hacer esa determinación, claro, pues, ¿no? Claro, como que decir, esto sí realmente es un caso. Ha habido casos cuando los capturan a los delincuentes y dicen: no, he sido poseído por el demonio. Por ejemplo, porque tiene que haber un background, tiene que haber un antecedente de, bueno, es una persona que lee la Biblia constantemente, que habla de demonios y demás, bueno, se puede entender, ¿no? Claro. Pero que, por ejemplo, yo que no creo en eso y digo, me ha poseído un demonio, pues tengo un tema mental, pues. Claro, ¿no? Obviamente. Por ejemplo, hace mucho tiempo, justo en el Perú, hubo un caso en el que justamente la policía intervino a una persona que supuestamente estaba poseída, sí. Y comenzaron a rezarle, ¿no? En ese caso, por ejemplo, ¿la policía actuó de manera correcta o no? Porque si la persona realmente estaba convencida de que sí era ese el caso, por la explicación que me has dado, de repente el rezarle hace que se calme. Es que ella estaba... primero tiene que haber un diagnóstico, primero. O sea, claro, antes de hacer cualquier intervención tiene que haber un diagnóstico. Porque sin diagnóstico, sin saber qué es lo que está pasando, yo no sé cuál es la guía, cuál es el protocolo que voy a seguir.
Porque los policías no son exorcistas. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es la guía que han hecho? ¿O cómo lo han hecho? Y si lo han hecho bien, lo han hecho mal, no lo sabemos. O sea, tiene que haber toda intervención que se haga en otra persona, tiene que hacerse éticamente. O sea, tiene que haber una guía clara que me diga qué cosa es lo que yo voy a hacer. A mí no se me va a ocurrir, no sé, a un paciente que venga y le doy, a mí me parece esto y le meto 5 o 6 pastillas porque algo debe hacer. No, tiene que haber un protocolo de qué cosa es lo que voy a hacer. Eso es lo más ético, pues, ¿no? Claro, tiene que haber un proceso. Un proceso, saber bien qué es lo que se tiene que realizar, pues, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, justo ya entrando al tema del que quería hablarte, ¿no? El tema de la parálisis del sueño. Muchísimas personas que se dedican a esto, al mundo de lo paranormal, la mediunidad, de todo tipo, ¿no? Dicen que la parálisis es justamente una manera de conectarte con una dimensión a la cual tú no tienes acceso normalmente, ¿no? Y yo siempre he dicho de que podría ser, porque nunca cierro el caño, ¿no? Pero también puede ser de que, como yo sé, científicamente sí se habla de que la parálisis es un tema psicológico, ¿no? Ahí te cuento un poquito la experiencia que yo tenía, te decía, de adolescente. Me daba frecuentemente parálisis del sueño, ¿no? Yo en mi adolescencia, 13, 14 años, era muy interesado con el fenómeno ovni. Ya. Con extraterrestres, cuestiones paranormales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y leía bastante de ufología y demás, había programas, ¿no? Y cuando me venían las parálisis del sueño, yo las interpretaba y veía a los grises ahí al costado mío, mirándome, observándome a los grises. Sí, mirándome, anotando. Yo estaba así paralizado, no me movía, ¿no? Y decía, ¿qué está pasando acá? Quería mover la mano, no podía mover. Quería mover el pie, no lo podía mover. Estaba totalmente paralizado, ¿no? Y así estuve, pues, hasta los 16, 17 años aproximadamente, ¿no? Incluso a veces hasta daba temor de ir a dormir, ¿no? Por estas parálisis del sueño, ¿no? Pero de ahí me puse a leer un poco más y me di cuenta que este es un fenómeno universal en todas las culturas, ¿no? Por ejemplo, ahora, y se les interpreta, las personas que leen el fenómeno ovni sienten y ven que son los extraterrestres quienes lo están observando, pero en el medioevo eran demonios. En el medioevo, esa sensación de opresión en el pecho y de parálisis era un íncubo o un súcubo que se ponía en todo esto y te sacaba la energía vital o te sacaba los fluidos seminales para tener su descendencia demoníaca, ¿no? Pero así lo interpretaban las personas, ¿no? O sea, cada sociedad, cada cultura interpreta y entiende estas parálisis del sueño de forma distinta. En Japón, por ejemplo, también le dan otra explicación, ¿no? Con estos yonkoi, no me acuerdo cuál es el nombre de estos monstruos japoneses, ¿no? Okay. Yokai, los yokais. Okay. Que ellos le dan una explicación de que pues, esas parálisis dan porque hay un yokai, un espíritu que te quiere robar la información. En el mundo andino también había este tipo de explicaciones. O sea, cada sociedad le da una explicación distinta a este fenómeno, ¿no? Pero científicamente se ha estudiado, sí, bastante una situación en la cual pues, el cerebro, así hablándolo de términos ultra sencillos, ¿no? El cerebro no se apaga, no estás durmiendo bien, es como si estuviera funcionando aún, como si dejaras la tele media prendida y comienzas a tener este tipo de experiencias, ¿no? Con una buena higiene del sueño o de repente en casos más extremos una medicina para que puedas dormir, se va. He tenido varios pacientes que se ha hecho muy famoso porque llegan a la consulta, doctor, tengo parálisis del sueño, de frente, ¿verdad? Claro, de frente. Bueno, hablamos, gente estresada, con mucha carga laboral, ese es el común denominador que he visto, ¿no? Uno, director de una alta empresa que está trabajando 15 horas al día, de lunes a domingo, no tiene descanso, y justamente sus parálisis son imaginándose que está en juntas de accionistas de la empresa. Ni siquiera paranormal. No, nada, es con el trabajo. Eso es más terrible. O sea, cada quien lo interpreta de acuerdo a las experiencias que va teniendo. Bueno, con educación, de terapia y demás, esto tiende a mejorar. Ahora, obviamente, cada persona le va a dar una explicación. Y acá lo importante es ver si esa explicación que le da a esa persona, qué significa para ti, qué tanto resuena contigo, qué tanto puedes mejorar o estar bien con esta explicación que tú tienes, ¿no? Porque si te genera sufrimiento, mejor cámbiate de explicación o da otra, pregúntate otras cosas, ¿no? Sí, claro. A mí me ha pasado varias veces, ¿no? De que de repente, incluso lo cuento muchas veces, de que yo tengo siempre el mismo sueño recurrente cuando me dan las parálisis, ¿no? Que veo a un hombre gris gateando por el techo, pero yo ya sé que estoy justamente en la parálisis y o no hago nada y me tranquilizo y me despierto, o
¿no? Intento llamar siempre a alguien que está acostado haciendo ruido para que me despierte, para que ya no esté dentro de la alucinación que estoy teniendo. No me acuerdo dónde he leído, o sea, aparte de las medidas psicofarmacológicas y psicoterapéuticas, una estrategia puede ser que tú ponte un punto fijo en tu cuarto, en la habitación donde tú duermes, no sé, un punto rojo, azul, amarillo, qué sé yo, y antes de dormir mires ese punto y cosas cuando estás en tu parálisis, trata de, porque estás consciente, ¿no? Estás recordando, a ver, el punto, ¿dónde está el punto? No está el punto, es una parálisis del sueño, y deja que pase. Ay, deja que pase. Sí. Porque la persona lo vive como real. Bueno, sí, claro. Está en un estado de ensoñación, ¿no? Si tú ves el punto, bueno, ya estoy despierto, me levanto y se acabó, ¿no? Claro. Ahora, una pregunta justo que va un poco más a lo que yo realmente creo dentro de este mundo paranormal, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho de que, y esto viene por mi abuela, de que los casos en los que de repente hay gente que dice que hay familiares que se despiden de ella son, entre comillas, los más normales dentro del mundo paranormal. Me ha pasado mucho que mucha gente me cuenta lo mismo, y a mí me ha pasado que mi abuela, ¿no? Por ejemplo, tenía esta facultad, y para mí era fascinante porque no era que la persona ya estaba mal y que mi abuela soñaba que fallecía y la persona fallecía. No, era que la persona era una persona sana y ella soñaba a la persona, o pasaba algo de repente que ella hacía que piense esa persona, y al minuto o a 2 minutos la persona fallecía y llamaban a decir que había fallecido, ¿no? Por ejemplo, cuando murió la mamá de mi abuela, ella estaba en la casa tranquila, era de día, y de la nada sintió que su hija, es decir, mi tía, comenzó a insultar a su mamá, ¿no? A mi bisabuela. Y mi abuela la miró, le gritó, le dijo, no insultes a mi mamá. Y comenzó a llorar. Entonces todo el mundo se quedó como que en shock. Y en ese instante, ella me dice, y todos los que estaban presentes ahí me dicen, que las ventanas se abrieron de par en par, llamaron inmediatamente a decir que la mamá de mi abuela había fallecido en el acto, ¿no? Esas cosas, por ejemplo, yo sí digo, no entiendo. Porque no se estaba alucinando, no estaba mal, o sea, no estaba predispuesta a que ya fallezca. O sea, ¿cómo se explica, no? Es bien interesante esto porque hay personas que, y eso sí se ha documentado, tienen una mayor sensibilidad a los estímulos externos y a la forma en cómo los pueden interpretar. Y eso ya se ha visto, varios estudios antropológicos han demostrado que en muchas sociedades, ¿no?, hay este tipo de personas. Algunas sociedades los ven de buena manera, los ven bien, a veces son miembros útiles de la sociedad, ¿no? Y hay otras sociedades que más bien dicen que no, tú estás mal, esto es cosa de brujería, si esto le hubiera pasado a tu familiar, no sé, en el siglo XIII, de repente acababa en la hoguera, ¿no? Puede ser que cada sociedad lo interpreta de forma distinta, ¿no? Pero ante esta susceptibilidad y de poder recibir información, eso ocurre porque así funciona nuestro cerebro, ¿no? Algunas personas pueden dar esta interpretación, ¿no? Lo interesante es notar que esto explicado científicamente, primero que habrá pasado uno en millones de casos que fallecen, ¿no? O sea que el método científico es un poco difícil de aplicar porque necesitamos más casos, replicar el estudio, ver si es que vuelve a suceder, hacer un estudio en el que ponemos, no sé, unas 1000 familias, 1000 familias y de cuántas ellos tienen ese tipo de experiencias, ¿no? O sea, controlar, hacer. ¿Se puede hacer? Sí. Que la ciencia lo haya hecho ahora, todavía no lo hace, pues, ¿no? Pero como te expliqué al inicio, hay cosas que no tienen una explicación científica de momento, y ya va a depender de la crianza, las ideas, los pensamientos que tenga cada uno, de cómo interpreta eso, ¿no? Claro. Tú lo interpretas de una manera, yo lo interpreto de otra manera, y eso son interpretaciones. Eso no significa que mi interpretación sea mejor que la tuya, ni que la tuya mejor que la mía. Claro. Es solamente sentarnos, dialogar, y cada quien lo entiende de manera distinta. ¿Y qué significa para tu familia? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para tus seres queridos? Que tu familiar tenga ese don o esa cuestión de poder predecir esto, ¿no? ¿Qué significado le dan? ¿Qué valor le dan para ustedes? ¿Cómo se sienten con eso? Eso es lo importante de toda esta situación. Como te digo, cada quien le va a dar una explicación distinta, ¿no? Yo, si me preguntas a mí, mi explicación científica totalmente estética, bueno, se ha corrido viento y puede haber dicho eso como puede haber dicho cualquier otra cosa. Fue coincidencia. Fue una coincidencia que no hay mayor relación. Es como cuando camina el gato y comienza a llover, o sea, no hay una causalidad. Bueno, mi pensamiento crítico científico me hace decir eso. Por eso cuando a mí me ocurre, porque me ha pasado varias cosas, entre comillas, paranormales, yo miro, bueno, sucedió. Pero nunca has llegado a ver.
No. Claro. Nunca he llegado a ver, ¿no? Pero sí, o sea, yo lo entiendo en ese contexto, que la mente nos crea estos escenarios, ¿no? En estados de tensión o de estrés, de ansiedad, de impresionabilidad, ¿no? Crea estos espacios, ¿no? Y eso no está mal. Claro. Eso es, el ser humano ha evolucionado para eso. Es como las famosas pareidolias, ¿no? O sea, tú ves rostros, caras en distintos sitios, ¿no? No es que esté psicótico, ¿no? Sino que evolutivamente queremos ver el rostro de otras personas en distintas cosas para poder socializar mejor, pues, ¿no? Y eso no está bien ni mal, simplemente sucede, ¿no? Sucede. Con respecto, por ejemplo, a algo que de repente no es tan paranormal, que es más ligado al tema del sexto sentido. Hay mucha gente que siempre menciona que tiene una sensibilidad especial con ciertas personas que son allegadas a ellos, como por ejemplo el caso de las madres, ¿no? Hay muchas madres que dicen, cuando a mi hija o mi hijo le pasa algo, yo siento que le va a pasar algo. ¿Esto tiene una explicación científica también? Cuando nosotros hacemos actividades, a veces ya entran en automático y las replicamos. Yo cuando estoy manejando bicicleta por primera vez, estoy pedaleando y estoy consciente de todo lo que estoy haciendo, pero después de 5, 10, 15 veces lo hago en automático. Claro. Ya ni siquiera pienso y lo hago, lo ejecuto, ¿no? O sea, ¿cómo puedes hacer esto si ni siquiera has pensado lo que estás haciendo? Bueno, simplemente lo hago. Por la práctica, por la repetición, lo pueden hacer. 1. Y 2. La empatía, porque lo que tú me estás comentando es el fenómeno psíquico de la empatía, es entender y no solamente comprender, sino hasta sentir el sufrimiento de otra persona, ¿no? Si por ejemplo, no sé, yo te pongo un vídeo de alguien golpeando a otra persona, pues no, ¿qué es esto? Te genera rechazo. Claro. Porque hasta tú puedes incluso, tú ves eso, ves el sufrimiento y hasta tú puedes sentir el sufrimiento de otra persona. Y eso no es que haya una conexión psíquica, sino que tus neuronas espejo pues te hacen interpretar que lo que estás viendo también te puede pasar a ti. Y eso es lo que genera rechazo. Hay algunas personas, por ejemplo, cuando vi La Pasión de Cristo, yo no aguanté esa película, pero tuve que salir porque cuando lo martillaba y todo lo demás, no, es demasiado fuerte, ¿no? Claro. ¿Qué estoy viendo? Porque algunas personas incluso sienten que le están clavando ellas mismas, claro, ¿no? Evolutivamente hemos tenido, el ser humano ha evolucionado para vivir en sociedad, para ser gregarios y para protegernos entre nosotros. Y si yo no desarrollo esta capacidad de poder sentir el sufrimiento de las demás personas, pues yo voy a ser un abusivo, voy a ser un psicópata, voy a aprovecharme de las demás personas, voy a maltratarlas, o utilizarlas para mis fines propios, intereses propios, y por eso evolutivamente trae problemas. Así que sí, he estudiado bastante estos fenómenos, estas experiencias, ¿no? Le llama sexto sentido, se le puede llamar empatía. Ahora, hay un fenómeno llevado al extremo, la hiperempatía, en el cual tú, eso lo decía un psiquiatra peruano, Honorio Delgado, ya ni siquiera puedes sentir solamente lo que siente otra persona. Hay personas que dicen, yo puedo sentir el mar, puedo sentir el ambiente, puedo sentir los colores, puedo sentir el sitio donde estoy. Son demasiado receptivos, ya no solamente a las relaciones interpersonales, sino al ambiente en sí mismo. O sea, hay un flujo anormal. O sea, eso lo describen muy bien los animales, ¿no? De sentir todo el ambiente como si fuera parte de mí mismo, ¿no? En personas que tienen las demarcaciones de su yo no tan bien claras, no pueden comenzar a percibir y a recibir mucha información del ambiente en el que se encuentran, ¿no? Y eso también, como te comento, sí ha sido documentado y estudiado, ¿no? Sí, claro. A mí me parece fascinante porque también yo sí creo justamente en el tema de la meditación, ¿no? Y para mí tiene una relación el poder meditar, incluso como que hacer que tú mismo te vuelvas un poco más sensible ante lo demás y ante ti mismo, ¿no? La meditación, por ejemplo, que es un tema que a mí me fascina mucho hoy en día porque la practico, sí tiene, por ejemplo, una validez científica. Totalmente. Eso sí no es paranormal. No, eso no es totalmente normal. Ya desde la época de Siddhartha Gautama, del Buda, ya desde ahí ya se sabe eso, ¿no? Una cuestión milenaria, tradicional, religiosa, espiritual, que recientemente, claro, se le ha encontrado una explicación científica, ¿no? A eso se le conoce como estados alterados de conciencia, en el cual una misma postura, repetir una misma frase, repetir, reiterar, privarme sensorialmente, hiperconcentración, hiperenfocarme en una sola situación, puede llevarme o puede generar estos estados alterados de conciencia, en el cual algunas personas la pueden interpretar como que mi yo se diluye, se pierde y me conecto
aparece este sentido de trascendencia, me conecto al universo, a Dios, en el caso del nirvana, ya cada quien culturalmente le da una explicación distinta. ¿Qué es lo que ocurre? Pues el cerebro, al enfocarse y repetir un mismo estímulo, pierde esta sensación de autonomía. Ya yo siento de dejar de sentirme como yo mismo soy. Qué interesante. Y eso, como te digo, se ha visto en muchas culturas. Y de hecho es una práctica psicoterapéutica. Mindfulness, la meditación, ¿no? Es parte... ¿Y qué sirve? Funciona. Funciona. Es una herramienta psicoterapéutica totalmente válida, estudiada y se utiliza bastante. Y es lo que recomendamos, ¿no? O sea, date cuenta como una estrategia milenaria, ancestral, de siglos. La utilizamos ahora ya explicándola, protocolizándola y dándole un sentido, digamos, científico, psíquico, funciona. Y sí, claro, ayuda bastante. Claro, como que el cerebro se aclarece, ¿no? Se pone más claro. Como que se disipan todas los pensamientos y puedes estar un poco más ordenado, ¿no? Estructuralmente ordenado. Esos estados alterados de conciencia se pueden alcanzar con meditación, como también se pueden alcanzar con algunas sustancias psicodélicas, ¿no? Como la psilocibina, como ayahuasca, en la cual mis límites de mi conciencia del yo se rompen y puedo acceder, como se comenta, como lo dicen los maestros, a estados alterados o superiores de conciencia. Nuevamente, se diluye el yo, pero ya la explicación que le da cada uno es distinto según el grupo cultural en el que estoy, ¿no? Me gusta eso de que acabas de mencionar, ¿no? Que se diluye el yo. Como yo le explicaba a la gente cuando justamente contaba sobre la experiencia en la meditación, es que mi mente se ordena, como que todo se aclara, ¿no? Veo la luz al final del túnel. una cosa de ese estilo. Es que justamente lo que busca la meditación es entrar en esta conciencia plena de que estoy aquí, ahora, qué estoy haciendo, qué es lo que estoy realizando. Esa es la meditación y sirve, funciona día a día. Claro. Que tienes mucho estrés, mucho trabajo, muchas cosas que resolver, pues una meditación de 5 minutos antes de tu jornada laboral ayuda bastante. Ayuda casi tanto como el clonazepam. Claro. Oye, una gran pregunta. Justo también me he topado con muchos casos hoy en día en la que la gente me cuenta historias repetidas. Es decir, que muchas personas mencionan o afirman haber visto a un mismo ser o haber atravesado por una misma experiencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay muchas personas que dicen que han visto a una famosa a mujer vampiro en Barranco. O otras personas dicen que afirman haber visto de repente duendes. Esto también tiene explicación científica, es decir, existe un nombre para esta, de repente, sí. Entre comillas, y no quiero faltar respeto a nadie, alucinación grupal. Mira, hablábamos al inicio que cada uno de nosotros crea la realidad. Claro. Creo mi realidad en base a los estímulos que llegan, pero no solamente eso, porque nosotros no recibimos los estímulos, sino también los recibimos y los interpretamos. Cada quien interpreta los estímulos que va recibiendo y eso hace que genere y se construya una nueva realidad. Okay. Eso va a depender obviamente de cómo están mis órganos sensoriales, cómo se están llevando y si van bien, va a haber una adecuada interpretación, pero si hay algunas fallas en algunos órganos no vas a poder percibirlo de todo bien, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿qué número ves acá? Yo veo el 2. Yo no veo absolutamente ningún número. No, imposible. Es el 2. ¿Alguien más lo ve? Yo no veo ningún número acá. ¿Cómo que no? No, porque yo tengo una condición, discromatopsia. Yo veo los colores de una forma distinta. O sea, la manera como yo interpreto mi realidad por este tema visual va a ser distinta a la como tú lo ves. Por eso mi enamorada es la que mejor la ropa. Yo no me pongo... me hago combinaciones de medidas estrafalarias porque no distingo bien los colores. Pues. O sea, date cuenta como un hecho tan básico hace que tú interpretes la realidad o percibas la realidad de manera distinta. Ya, mira, si un órgano tan sensible como el ojo puede crearnos eso, imagínate la mente, la forma en cómo interpretamos, cómo yo percibo la realidad es totalmente distinta. Ahora, no es que cada uno va a ser aislado. Todos vivimos en una sociedad, ambos somos peruanos, tenemos la misma edad, tenemos un background similar, tú creciste en un distrito y en otro, o sea, cada quien construye su realidad. Ahora, la forma en cómo tú creas esta realidad, claro, a otra persona le puede sonar, mira lo que dice Tala, qué interesante, me suena, me ha pasado lo mismo, es algo similar, sí, yo también tengo lo mismo, o sea, ese espacio subjetivo que tú estás creando de significado, muchas personas que son tus seguidores, tu comunidad, también interpretan algo similar.
Habrá hate, habrá esto, pero por algo te siguen, Claro. pues, ¿no? Claro. Y esa realidad que se crea, ya ustedes la comparten. Claro. Y cuando ocurre algo, yo he visto eso, yo también vi eso, yo también. Y se comparte esa, y se crea esa realidad que ese espacio subjetivo que tú estás creando porque tú eres un comunicador y tienes tus cientos de miles de seguidores, ¿no? Eso pasa en estas situaciones, ¿no? Se crea un espacio y todos, y se comienzan a aglomerar. Sí, yo también experimenté lo mismo, viví lo mismo, ¿no? Son espacios subjetivos que todos compartimos. Y porque también hay muchas historias que se comparten, ¿no? Hay historias, por ejemplo, que todo el mundo dice haber vivido, como la del Hatman, el hombre del sombrero, que es una especie de sombra que se aparece por ahí, ¿no? Incluso hasta los mismos fenómenos ovnis, de repente hay mucha gente que dice, yo también vi este platillo volador, yo vi extraterrestre, de repente yo decía, claro, podría ser que esto tenga una explicación científica, ¿no? Que de repente todos están teniendo la misma, entre comillas, como digo, y sin falta de respeto, alucinación ante un hecho, ¿no? Es que más que alucinación es la forma en cómo interpreto la realidad. Y nuevamente, si toda esa comunidad comparte eso no es una alucinación, no es un delirio, no es una psicosis, porque todos los comparten. En cambio, si yo de la nada digo que Dios se está comunicando conmigo, me habla personalmente y nadie más lo puede escuchar y me dice, me da órdenes, obviamente decide qué está pasando acá, ¿no? Claro. Es algo más psicótico aparentemente y tiene que ser evaluado completamente, ¿no? Por eso todo, y siempre digo esto, todo síntoma mental o toda queja que pueda tener la persona, toda conducta, todo lo que observemos debe ser entendido en el contexto en el que se da. Por ejemplo, si yo te digo, y sin faltar también el respeto a nadie, ¿no? Si yo digo que todos los domingos me voy a una casa a comer el cuerpo de un carpintero de hace 2000 años que está en una hostia y bebo su sangre y voy a Marte y me escuchan eso, que van, oye, ¿qué tiene? ¿Qué está mal? Está psicótico, hospitalícenlo. Claro. Y eso pasó en Inglaterra. Cuando comenzó a haber la inmigración china, a un habitante chino allá en el siglo XVII, fue a Inglaterra con sus vestimentas, todo de China, y llegó ahí y con la persona que le acompañó, fue un rato, salió a hacer una cosa más y regresó y no lo encontró. Lo buscó por 2 o 3 meses y lo encontró en el manicomio. ¿Por qué? Porque se estaba vistiendo raro, hablaba cosas ininteligibles y nadie sabía qué es lo que estaba queriendo decir en el manicomio, mira. Porque era distinto. O sea, hay que entender cómo te vistes, cómo hablas, qué es lo que dices, qué ideas tienes en el contexto en el que tú te das. Si no, la psiquiatría corre el peligro de ser autoritaria e imponer visiones occidentales frente a una realidad que no necesariamente es la única. Bueno, por ejemplo, hace poco en otro podcast me preguntaron, ¿no? De dónde saqué este afán por lo paranormal y cómo es que la gente peruana y la gente de Latinoamérica, que es en la que más cree en esas cosas, por ejemplo, está tan apasionada por esos temas, ¿no? Yo digo, o sea, también tiene una explicación cultural, ¿no? O sea, yo no he venido a inventar nada. Por ejemplo, el tema de la chamanería, incluso el tema de adorar a la tierra, al sol, ese tipo de cosas, viene desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y hay muchos ritos y hay muchas especies de rituales que tienen relación a estas cosas desde los incas, ¿no? Entonces, como que no es algo que yo esté implementando recién o sea, para nada, ¿no? Es algo que viene culturalmente, hace mucho tiempo. Tiene que ver con la forma en cómo interpretamos nuestro yo. Claro. Hay sociedades, como las típicas sociedades anglosajonas, que mi yo es único, individual, nadie puede entrar, mi propiedad privada, soy yo muy bien delimitado. Pero hay otras sociedades como la India, como la precolombina, en la cual mi yo no solamente es algo individual, sino se da en la comunidad, se da en la familia, se da con otras personas. Así que ese yo tan individual, tan cerrado, no está tan bien definido, sino es un yo más bien comunitario. Por eso es que esas experiencias paranormales y demás llaman la atención tanto en sociedades en las cuales el yo está más bien en la comunidad, porque son cosas que le pasa a mi vecino, que le pasa a otras personas, que le pasa a alguien más, y cómo sufre y lo que sucede en la comunidad me puede pasar a mí también, ¿no? Hay sociedades, como te digo, en las cuales el yo está más bien configurado culturalmente para ser percibido como algo de la comunidad. Hay sociedades en las que no existe la propiedad privada, por ejemplo. Claro. En este sentido de propiedad privada creemos que es algo natural y que siempre se da. No, hay sociedades en las que no se da. No existe. No es que sea el estado natural del ser humano que tenga una propiedad privada. Por eso se da en nuestras sociedades, pero no en otras. Bueno, es bien interesante de observar eso, ¿no? Por ejemplo, ya saliendo del tema psiquiátrico,
a ti como persona y que lees mucho y que te interesa mucho el tema y te empapas para poder justamente ser un mejor profesional, ¿no? Pero ya como persona, ¿qué sí te gustaría que fuera real dentro de este mundo paranormal, ¿no? Los ovnis, los fantasmas, los demonios. ¿Qué sí te gustaría que algún día digas, esto está bacán, que algún día realmente se pueda comprobar que sea cierto? Mira, los extraterrestres no, porque estadísticamente hablando debe haber vida inteligente allá. Carl Sagan lo decía. La pregunta no es si hay vida inteligente, sino si los casos que se están reportando ahora son verídicos. Claro. Ese es el tema. ¿Cómo ha hecho para viajar de allá hasta acá? Esa es la pregunta. Porque de que existen, existen. Eso es lo que decía Carl Sagan. Así que el tema extraterrestres, yo leí un libro fascinante cuando era adolescente, El mundo y sus demonios, de Carl Sagan. Recomiendo que lo lean. La ciencia como la luz que apaga estos demonios, ¿no? Me cambió la mentalidad de adolescente, ¿no? Lo voy a apuntar. El mundo y sus demonios de Carl Sagan. Un astrónomo brillante, ¿no? Genial. Tiene bastantes libros bien interesantes, ¿no? Así que el tema ovni, ¿no? El tema de los demonios, más miedo me da el ser humano que yo que soy psiquiatra y he visto que el ser humano es terrible, generador de las cosas más hermosas, más bellas del mundo, pero también de las cosas más abyectas, ruines y terribles, ¿no? Y eso yo lo veo como psiquiatra, es algo humano, muy humano. Yo no tengo ese background religioso, a otros lo interpretarán como temas de demonio y demás, pero yo particularmente más miedo me da el ser humano que los demonios, ¿no? Fantasmas, bueno, pues como digo, si el cerebro muere, como el alma, cómo se relaciona con el cuerpo, yo particularmente no creo o no encuentro explicación en el tema de alma, ¿no? A mí lo que sí me gustaría, y creo que sería interesante creer en algún momento, es de repente en la posibilidad de una divinidad, de que genere un sentido de trascendencia, ¿no? Bacán, de que hay algo más allá de esto, y que eso es una necesidad totalmente humana. Todo ser humano tiene un sentido de espiritualidad, de trascender, de darle un sentido a la vida, ¿no? Yo esto se lo he llenado con temas filosóficos y científicos y demás, pues, ¿no? Pero hay otras personas que llenan ese sentido de trascendencia con la divinidad o con otro tipo de explicaciones, ¿no? Así que yo creo que eso sería lo más interesante, ¿no? Que un día haya eso y todas las preguntas científicas que se desprendan de esa situación van a ser bien interesantes. Muy interesantes. Porque no se conectó antes, cómo fue, y eso nos hará crecer más como seres humanos, ¿no? A mí me encantaría que algún día sea real el tema de repente de criaturas que no conocemos, ¿no? Y no hablo criaturas, por ejemplo, como de repente, no sé, pues un demonio, sino hablo de, por ejemplo, del famoso Bigfoot, o de repente un tipo de animal como el monstruo del lago Ness, que creo que es mucho más imposible que otras cosas, ¿no? Pero sí me gustaría, por un tema netamente de apasionado del mundo fantástico, de que estas criaturas hay algunas por ahí que aún no hemos descubierto y que al final... No, pero hay. El famoso celacanto, claro. Peces primitivos de millones de años que seguían extintos y se encontraron, ¿no? O los famosos dragones, que al final, hablando de dinosaurios, estamos hablando de dinosaurios. ¿Verdad? Eran huesos de dinosaurios que pues los vieron ahí, pensaron que eran de animales, de dragones, y se eran estas criaturas mitológicas, ¿no? O sea, eso es lo interesante de la ciencia, que cada vez nos abre más, nos explica más cosas, pero eso no significa que deje cosas inexplicables, no significa que llene ese espacio de lo inexplicable. Pero la ciencia puede tener un lado espiritual, sí, claro que sí, ¿no? Siempre, y eso es lo que decía Carl Sagan, ¿no? Imagínate saber que tú eres solamente polvo de estrella en un universo de miles de trillones de galaxias, que en ese pequeño punto del universo hay una especie que se pregunta cosas y que se matan entre ellos por parcelas de cosas totalmente insignificantes en el universo. ¿Cuál es nuestro sitio en el universo? Yo particularmente, cuando pues a mí me gusta leer bastante de astronomía, veo eso y pues aparece ese sentido de humildad de que qué cosa es lo que estamos haciendo, qué es lo que está pasando. Lo mismo, ¿no? Cuando realmente yo me detengo a pensar y decir, somos una especie de un planeta, de una galaxia. O sea, es como que en verdad es súper fantástico. Y pensar que los átomos que tú tienes ahora, por lo que estás constituido ahora, son los que tienen miles de millones de años, de 13.000 millones de años desde el Big Bang,
y que cuando nos muramos vamos a ser polvo de estrellas, pues eso es un sentido de conexión clara con el universo. Por ejemplo, ahí se puede un poco apoyar el tema de la reencarnación, ¿no? De que volvemos a hacer otra cosa. Claro, pero no, claro. No es que preservemos la mente, pues, ¿no? Que claro. Se configure en otra cosa. Sí, o sea, en ese sentido, totalmente válido. Pero eso, particularmente, yo lo veo como el sentido de trascendencia que muchas personas tienen, ¿no? De que no todo se va a explicar o no toda trascendencia está desde el punto de vista religioso. Ahora, obviamente, esa es mi postura muy personal, pues obviamente no le voy a imponer esto a los pacientes, porque cuando a un paciente le diagnostican cáncer, cuando a un paciente le diagnostican una enfermedad terminal, cuando tiene una cuestión al límite de la vida, yo no voy a sentarme y decirle, ¿sabes qué, señor? Dios no existe. Que totalmente iatrogénico, pues, ¿no? Claro. Somos insignificantes. No. ¿Qué es eso, no? Hay que ayudarle a conectar, sentido de perdón, qué es lo que está pasando con su familia, qué es lo que es significativo para usted, comprenderlo, escucharle, ¿no? Y dar este apoyo emocional es básico, porque una cosa es lo que pasa con nosotros, como estamos acá filosofando, pues, ¿no? Y otra cosa es lo que pasa con una persona que está sufriendo, pero no lo voy a, eso sería más bien perjudicial. El gran Hermilio Valdizán, el padre de la psiquiatría peruana, le decía a sus estudiantes allá en 1918, jamás minimicen, ridiculicen o nieguen las ideas de sus pacientes. Si les ayudan, refuércenlas, ayúdenlos y entérense bien de lo que está sucediendo con sus pacientes. Es muy importante eso. Oye, antes de llegar al final, quiero preguntarte algo. De todo lo que has leído, ¿cuál es la historia de posesión que más te ha llamado la atención dentro de los libros que has leído, de los casos que has investigado, siendo un psiquiatra, ¿no? ¿Cuál realmente dices, wow, esto sí es increíble? O sea, como hay un caso bien interesante de finales del siglo XVII, perdón, en Inglaterra, que muchos psiquiatras, psicoanalistas y demás estudiaron, ¿no? De un grupo de monjas que fueron poseídas. Un grupo de monjas poseídas, ¿no? Que no solamente le poseyó una persona, sino a varias personas. Y haciendo la disquisición, el médico de aquel entonces quería diferenciar. ¿Tiene una posesión o tiene una obsesión? Como psiquiatra se me pareció bastante interesante. La etimología de obsesión es similar a la etimología de posesión. Obsesión, que estoy en sitio, que hay algo, un demonio que está dándome vueltas, pero que no me posee, pero está dándome vueltas. Y posesión es cuando el demonio ya entra en mi organismo, así lo decía Martín Lutero, ¿no? Y de las 9 monjas, 7 estaban poseídas y 2 estaban obsesionadas, ¿no? O sea, es bien interesante hacer esa distinción, pero lo que más me llamó la atención fue que posteriormente, haciendo otras averiguaciones sobre otro tipo de posesiones, ¿no? Ahí en ese momento había una lucha de poder bien importante entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. Y utilizaron este tema de las posesiones para comenzar a matarse entre ellos mismos, entre los líderes religiosos, ¿no? O sea, la posesión utilizada como una herramienta de control político y religioso para tomar el poder. Porque muchas veces pensamos que la posesión es algo solamente que aquí queda como una cuestión baladí, una cuestión así de gabinete curioso. No, también se ha utilizado para controlar a la población, para que las personas de los grupos de poder tengan sometido a otros grupos, ¿no? Es bien interesante ver cómo por eso decía que la posesión tiene una explicación no solamente social, cultural, sino también económica, hasta política. Es bien interesante ver cómo casos de poseídos que eran reyes, descendientes, príncipes, qué sé yo, y los matan o los encierran o los llevan a cualquier otro sitio, ¿no? Enclaustrados, ¿no? Para obtener el poder que ellos tenían, pues, ¿no? Oye, ¿y nunca te ha llamado la iglesia para de repente colaborar? Porque, por ejemplo, hay una serie que yo veo que se llama Evil, donde hay un grupo son 3 personas que trabaja justamente así. Es una psicóloga, es un cura y una persona que es escéptica y como que tiene dominio en muchas cosas, ¿no? Herramientas, carpintería, tecnología. Y trabajan así, ¿no? Como que la psicóloga siempre va a la par, ¿no? Para poder ayudar de repente a determinar si un evento es merecedor de que la iglesia intervenga o no, ¿no? ¿Nunca te ha pasado eso? No, porque acá en el Perú, a diferencia de lo que ocurre en Inglaterra, en Estados Unidos, en otros países, ¿no?
el sincretismo de lo religioso es tanto que no hay un protocolo claro, hasta donde yo tengo entendido, de cómo hacer estas cosas, ¿no? Porque acá en el Perú hay el mundo andino, hay la religión evangélica, la religión católica, o sea, todo se junta y es como una mezcla y que no queda todo claro. Por ejemplo, en Inglaterra todo está claro, pues la iglesia anglicana, todos son así, ese es el protocolo que hay que seguir, pues no. Acá en Perú, por lo pronto, yo no sé si hay, no soy teólogo ni sacerdote, pero no sé si hay un protocolo claro, o no sé si han habido casos de, por lo menos donde yo he podido encontrar, no he visto casos famosos como los que hay, y seguro tú también conocerás en otros países, pero que se hace más complicado en nuestro país. Por eso mismo que te digo que hay, y eso que no hemos hablado nada del mundo andino, de los apus, de los demonios, eso es otro tema, ¿no? y todo eso se confluye y hace que sea un poquito más complicado el poder hacer este tipo de exorcismo solamente con una perspectiva netamente de una religión. Claro. Tiene que ser de varias cosas, porque la idea de la posesión en el Perú es muy rica, ¿no? ¿Y te gustaría de repente que te llamen para una? O sea, ¿te gustaría ver qué está sucediendo? O sea, como un psiquiatra, a mí, por ejemplo, me interesaría ir para analizar, para ver qué sucede, ¿no? ¿Qué está pasando en ese momento? O sea, éticamente, lo primero es que diagnosticar, como te dije, ver qué es lo que está pasando y ver si es que esta persona no se puede beneficiar de una ayuda profesional. Eso es lo básico, ¿no? Porque claro, si no se me convertiría en un curioso mirando y yo qué voy a hacer, ¿no? Claro. También puede haber una iatrogenia ahí, ¿no? Porque si determinas que está justamente siendo perjudicial para el paciente, ahí habría un tema ético, ¿no? Sí, claro. Sí, totalmente ético. Por eso siempre he dicho, cuando hay este tipo de situaciones, cuando hay este tipo de experiencias, consulta con un profesional. Siempre. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿No? Porque no vaya a ser que por una idea... y te digo porque he hecho investigación que señala que una persona con psicosis en el Perú puede estar con psicosis 3 a 4 años y no recibir tratamiento, porque la familia tiene miedo, estigma, dudas, va donde los chamanes, brujos y demás, y la persona psicótica por la vida. Y mientras más tiempo pase la persona con psicosis, menos funcionalidad va a tener a largo plazo. Incluso, ¿no? Acá en el Perú está muy mal visto, y me ha pasado, cuando yo he intentado ir incluso no a un psiquiatra, a un psicólogo, ¿no? La gente me ha dicho, pero ¿estás malito? ¿Estás mal? No, o sea, en realidad creo que todos necesitan pasar siempre en un momento de su vida por un psicólogo, hasta por un psiquiatra. De repente no tienes nada y el psiquiatra te dice, estás bien, ¿no? Anda a un psicólogo, ¿no? Claro. Pero siempre es importante que todos tengan acceso a esto, ¿no? A esta posibilidad de... Yo, como siempre digo, cuando entre colegas médicos, ¿no? Decimos, tú eres cardiólogo, vas a tu chequeo. Urólogo, no hay problema. Ginecólogo, soy psiquiatra. Todo el mundo es que está para nadie. No, ¿qué pasa acá? Compórtate bien, qué sé yo. No, si todo el mundo va a hacer sus chequeos preventivos, urológicos, ginecológicos, cada año, ¿por qué no también ver y hablar y ver esta parte anímica? Sí. Que es tan importante, porque hay que aprender a normalizar eso, ¿no? Y eso que acá hemos hablado o nos hemos centrado en el tema psicótico, porque hay todo un gran conjunto de los trastornos, hay un diagnóstico, por si acaso, no sé si ya no queda tiempo. Sí, por supuesto. Validado en los sistemas clasificatorios en psiquiatría, el CIE-11, trance y posesión. Es un diagnóstico psiquiátrico. Existe. Hay el diagnóstico. Si yo como psiquiatra puedo diagnosticar paciente con diagnóstico trance y posesión. O, según los americanos, personalidad disociada, con trastorno de identidad disociativo de la personalidad, en el cual hay estas posesiones. Entonces, como psiquiatra puedo diagnosticar un caso de posesión que confirme y sello del ministerio y se acabó, pues, ¿no? Y que tiene sus criterios diagnósticos, ¿no? O sea, que sí se puede, el psiquiatra puede hacer un diagnóstico y lo he hecho. Cuando yo inicié la psiquiatría hace 10 años, una de las primeras pacientes que yo vi era justamente una que tenía un diagnóstico de trance y posesión. Yo pensé que eran mucho más raros y bueno, hoy día me has dicho que son mucho más comunes de lo que la gente imagina, ¿no? Sí. Son Dios comunes. santo. Pero es un diagnóstico válido. Sí, súper válido. Oye, te agradezco porque la verdad es que yo creo que era necesario que alguien como tú venga acá y te voy a volver a invitar, por supuesto que sí. Claro, gustoso. Porque yo realmente creo que, como te comento y como la gente sabe, a mí me apasiona el tema del terror y me encanta escuchar historias, escuchar posturas, escuchar gente que viene a contar sus versiones y sus posiciones, y lo voy a seguir haciendo, ¿no? Pero siempre es importante que la gente también entienda de que si es que ya vas a comenzar a meterte en ese mundo, no porque te gusta necesariamente, sino porque de repente tienes algún tipo de problema emocional, siempre también tienes que tener el otro lado, ¿no? Conocer también
el lado de la ciencia y cómo esto se puede explicar, esos temas paranormales, ¿no? Creo que es importante que la gente escuche este episodio, para justamente llevarse el otro lado y poder tener una mejor lectura de los temas paranormales en general, ¿no? El mensaje final sería, real o no real, lo más importante es lo que significa para ti esto. Y eso es lo chévere que me has... Eso es lo más importante. Es bacán. Si es real o no es real, anda, tú sabes. Lo importante es qué cosa significa eso para ti. Sí. Eso es lo importante. Y ahí hay que trabajar. Y no invalidar, ¿no? Porque No invalidar, en ningún momento no en todo el episodio no has invalidado ninguna práctica. Al contrario, has dicho que hay que entenderlas, ¿no? Exacto. Para trabajar de mejor manera, ¿no? Sí, Eso es importante. Totalmente válido. Te agradezco un montón, Jeff. Gracias, Jorge, por la invitación. Acá están sus redes sociales para que si tienen un demonio adentro suyo, no, en realidad para todo tipo de Para cosas. ayuda y pueden seguirnos. Tú tienes justamente Yachai, es Claro, una, sí, sí. no sé si llamarlo organización, no es. Es un consultorio, un centro que ya lo estamos haciendo crecer poco a poco. Y la verdad es que lo recomiendo a full y en verdad vayan, abajo están las redes sociales para que la gente escriba y pueda contratarte a ti. Una cita o con cualquiera de mis colegas. Claro, justamente eso, tienes un staff ahí de exorcistas, ¿no? Para la gente vaya, ¿no? Y pueda atenderse de forma correcta, ¿no? Gracias Te por agradezco la mucho. invitación. Gracias a ustedes. Gente, cuídense. Bye bye. Chao.